Iglesia, es un privilegio, es un placer que nos volvamos a encontrar. Y de una manera especial en este tiempo de reflexión, en este tiempo de Semana Santa, y de manera particular en este día viernes en que se celebra el Día del Perdón. Hoy es el Día del Perdón. Hoy es cuando el Señor Jesucristo paga el precio de nuestro perdón, con su vida que entrega para que usted y yo seamos perdonados. Y como pastor, hermanos míos, tengo que confesar delante de ustedes y decirles que me duele tremendamente en mi corazón ver personas, parejas envejeciéndose y que se niegan a perdonarse. Ver hermanos que por alguna razón se ofendieron y se niegan a perdonarse. Personas que han tenido problemas y han permitido que su corazón se endurezca de tal manera que ahora se niegan a perdonar. Y es que en el perdón existen dos protagonistas, uno que pide perdón y otro que debe otorgarlo. Pero la verdad, hermanos míos, la mayoría de las veces no existe esa que pida el perdón. Pero sí es nuestra responsabilidad como creyentes el ofrecer, el otorgar nuestro perdón. Y yo sé, mis amados hermanos, que perdonar no es fácil. Nunca se ha dicho lo contrario. Perdonar es muy difícil, porque el perdonar realmente, mis amados, es estar de acuerdo en vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. El perdón es muy costoso porque pagamos el precio de la falta que perdonamos. Pero tenemos que decidir: o vivimos bajo el yugo de la amargura o bajo la libertad que nos confiere el perdón. Si te cuesta perdonar, yo te pido que pienses un poquito en lo que le costó al Señor Jesús perdonarte. Yo te pido que pienses un poquito en cómo el Señor pagó para que tú y yo fuéramos perdonados. Para que Dios pudiera perdonarnos, tuvo que sacrificar a su Hijo, a su único Hijo Jesucristo, para que muriera en la cruz. No había otra manera de hacerlo. Y a pesar de todo, Cristo no se negó a perdonar. Por eso, mis amados hermanos, hoy compartiremos el tema, el precio del perdón. Y para eso quiero que vayamos a la Escritura, porque todo inicia cuando Jesús toma la decisión de pagar ese precio. En Juan capítulo número 10, versículo 18, la Escritura nos dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, en obediencia, pagando el costo del pecado, porque la ley establecía: el alma que pecare, esa morirá. La ley establecía, mi amado hermano, sin derramamiento de sangre no va a haber remisión de pecados. Y Jesús voluntariamente entrega a su vida, derramó hasta la última gota de sangre y lo hizo por amor a usted y por amor a mí, amor que realmente no merecíamos. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Lo hizo Jesús por amor de nosotros. Y desde que me conozco, hermanos míos, he entendido que verdaderamente el perdón no es instantáneo, es un proceso que debe iniciar con esa decisión que el Señor Jesús tomó de voluntariamente entregar su vida. El Padre lo hizo. El Padre le dio la orden. Necesitaba derramar su sangre para alcanzar el perdón de tu pecado y de mi pecado. Dice la Escritura en el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú y yo hechos justicia de Dios en la cruz de Jesús, en el sacrificio de Jesús. Hermanos míos, no es que Dios por amor a nosotros nos haya perdonado, es que por amor a nosotros puso a Cristo en la cruz. Y Cristo en la cruz, por amor a nosotros, pagó el precio del pecado para que la justicia de Dios se ejecutara completamente. Porque es que en la cruz, mis amados, la cruz de Jesús es la que provee legalidad
al perdón. Es lo que la establece moralmente correcto. Dice el libro de Romanos capítulo 6 versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Eso dice la Escritura. Y la pasión y la muerte que el Señor Jesús enfrentó para otorgarnos el perdón también fue un proceso. Y fue un proceso muy doloroso que pienso compartirle en esta tarde, mi amado hermano. Todo comienza, mis amados hermanos, con el libro de Isaías, capítulo número 53, versículo 3 a 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No, mi amado, no necesitamos a Hollywood para ver la pasión y la muerte del Señor Jesucristo. Yo se la quiero traer a usted en esta tarde, hermanos míos, directamente como la expone la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice que Jesús fue molido por nuestros pecados. Y literalmente fue así. Literalmente fue así, molido por nuestros pecados. Y dice que todos nosotros nos descarriamos, pero Dios, Jehová, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Pero la cosa no comenzó ahí. La decisión que tomó el Señor Jesús por amor a nosotros comenzó camino allí en el Monte de los Olivos, cuando en Lucas capítulo 22 nos dice la Escritura: y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Jesús sabía el espantoso dolor que sufriría. Jesús conocía claramente el proceso que tenía que enfrentar. Yo sé que posiblemente usted haya vivido momentos de gran estrés y angustia, pero de pronto no, hasta que salgan gotas de sangre de su frente. No hasta ese punto, mi amado hermano, que sea el nivel de estrés y de total angustia que haga que los poros de la piel se revienten y ahora salgan gotas de sangre. Ese momento, hermanos míos, difícil para Jesús, tomando la decisión de enfrentar este proceso. Y tú me dices que no puedes perdonar. El Señor está diciendo: yo voy a pagar ese costo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú me dices, Padre, que de esta manera es que ellos pueden alcanzar el perdón. Yo lo pago. Y Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Era más o menos medianoche cuando llegaron a apresarlo y a conducirlo delante de Anás, el sumo sacerdote. Allí Jesús recibe la primera bofetada. Allí le vendan los ojos los guardias. Allí le insultan y le piden que profetice. Eso está, mi amado hermano, en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 63. Dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpearon en el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Hermano, allí en la casa de Anás, y Anás espera que amanezca, y cuando amanece lo envía delante de su trono Caifás.
delante de su suegro Caifás, cuando él llega allí delante de Caifás, entonces ahora Caifás le pregunta si él es el Hijo de Dios, a lo que Jesús responde afirmativamente, y Caifás entonces se rasga sus vestiduras acusándolo de blasfemia y condenándolo a muerte, diciendo que no necesita ya más testigos. ¡Qué juicio tan irregular! ¡Qué proceso! Violando todos los derechos de este acusado, sin ni siquiera una verdadera acusación. Ahora este dice que merece la muerte, pero como los judíos no podían resolver asuntos de muerte, entonces él decide enviarlo a Pilatos. Pero claro, cuando lo envía a Pilatos, ahora no lo acusa de asuntos de religión, sino que ahora lo acusa de sedición, de estar revolucionando el pueblo en contra de César, para que el pueblo no pague los impuestos. Pilato lo interroga. Y cuando él responde que es el Hijo de Dios, entonces, mis amados, él se da cuenta que es un asunto de religión. Y como él conoce a Herodes, que es un Galileo, entonces él dice, no, al que le corresponde juzgar en esta causa es a Herodes. Herodes estaba ansioso de conocerlo. Herodes estaba deseoso de ver a Jesús. Y sobre todo de verlo hacer algún milagro, de verlo hacer alguna maravilla. Pero cuando él lo ve tan débil y tan deshecho, se burla de él, y allí le pone una túnica de púrpura y lo devuelve a Pilatos. Y Pilatos convoca a los sacerdotes y lo hace latigar. Eso está en el libro de Juan, mi amado hermano. Juan capítulo 19, versículo 1 dice: así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Amados hermanos, aquí comienza el proceso de la flagelación del Señor. La técnica romana para azotar a los condenados era muy cruel. Los judíos azotaban hasta 40 latigazos menos uno, dice la Escritura. Pero los romanos latigaban hasta que simplemente el condenado perdía el conocimiento. ¿Cómo hicieron con Jesús? La Escritura nos enseña que entonces le fueron atadas las manos delante. ¿Para qué? Para dejar expuestas su nuca, su espalda, sus piernas y ser latigado. Y para esto envían a 2 legionarios de gran tamaño, mi hermano. 2 legionarios, y para latigarlo ellos usan un instrumento que es bastante particular, un látigo que tiene unos hilos de cuero de diferente largor y que terminan en unas bolas de plomo que tienen incrustadas unos pedazos de hueso de carnero. Y con eso es que lo latigan, con todas sus fuerzas. Estos 2 legionarios golpean al Señor en la espalda. Y con cada latigazo que pueden darle, mi amado hermano, cuando lo retiran con los pedazos de hueso, arrancan la carne, la piel, los músculos del Señor, haciendo que su espalda se convierta en una verdadera llaga. Le destruyen completamente la piel. Hermanos míos, aquí comienza el tremendo dolor del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros pudiéramos aprobar en semejante dolor. Ninguno de nosotros soportaríamos semejante tortura, porque nuestro cuerpo es débil. Nos cuesta, nos duele, hermano, el dolor más pequeño en un dedo y ya estamos llorando. El Señor Jesús recibió aquí los latigazos de estos 2 grandes legionarios, latigazos que usted y yo debíamos resistir. Ahora, mi amado, yo le pido a usted que piense. Cuando es arrancada la piel del Señor Jesús con cada latigazo que recibía por nosotros, iba perdiendo su sangre. Allí lo latigaron hasta que Él quedó realmente tirado en el piso, desangrándose, y quizás con la pérdida de sangre su pulso muy débil y su presión baja, su respiración agitada, y sin embargo la pasión no había terminado. Dice la Escritura, continuando con el libro de Marcos capítulo 15 versículo 19, dice: y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias.
pues después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Lea con detenimiento este pasaje. Después dice que le pusieron una corona de espinas, grandes y duras espinas, y le golpeaban en la cabeza para que las espinas penetraran en su cuero cabelludo, y le escupían y se burlaban. Y entonces dice la escritura aquí que le quitaron su púrpura. Se puede imaginar con su espalda hecha una llaga. Quizás esa túnica, esa capa de púrpura estaba pegada a su espalda. Y cuando se la quitan le arrancan la sangre que tenía en las heridas. Ese es el profundo dolor del Señor. Y se burlaban de Él y le pusieron ahora sus propios vestidos para sacarlo verdaderamente desnudo y exhibirlo en máxima humillación. Allí el Señor le ponen encima un madero, un pedazo de tronco que, según dicen los historiadores, pesaba 75 kilos, pero por supuesto Jesús estaba tan debilitado que ya su cuerpo no podía con este madero. Él tuvo que recibir ayuda porque iba a hacer un tránsito de más o menos 1 kilómetro de distancia para llegar al lugar de su crucifixión. La crucifixión, mis amados, fue implementada por los fenicios, pero los romanos ciertamente que las perfeccionaron. El proceso no era simplemente colgarlos hasta que murieran. Era primero, lo más importante era comenzar este proceso ofreciéndoles vino con hiel, es decir, bilis, para que fuera amargo su momento. A Jesús lo acostaron sobre la cruz, y no era una cruz, hermano, como a veces la muestran en las películas, una madera toda tallada. Era una rústica cruz, áspera cruz, un trozo de madera, y con clavos de más o menos 18 centímetros de longitud. Atravesaron sus manos con estos clavos tan grandes como de 1 centímetro de diámetro. Y claro, inmediatamente sus músculos se tensionaron. Me imagino comenzó a encalambrarse cada uno de sus músculos, pero también comenzó realmente sus tendones a recogerse. Luego, mis amados hermanos, le colocan un pie sobre el otro y con clavos se los pegan al madero vertical. Y cuando lo levantan, tanto sus brazos como sus piernas quedan flexionados. Y al quedar flexionados sus brazos y sus piernas, provocaba que la cavidad abdominal se hundiera para lograr la muerte por asfixia. El Señor ya había sudado sangre. Estaba totalmente debilitado por la flagelación, por la pérdida de la sangre. Ahora sus articulaciones estaban descoyuntadas. Aquí la Biblia dice que lo desfiguraron tanto que ya no parecía ser humano. Ya su parecer fue desfigurado tanto que nadie quería realmente tener relación ninguna con él. Cada vez que respiraba hacía un gran esfuerzo. Al apoyar sus pies sobre los clavos, él sentía que sus pulmones se estallaban. E imagine el dolor de su espalda hecha una llaga contra ese madero. No tenía oportunidad ni siquiera de respirar y sentía que se asfixiaba. Su diafragma se comprimía y el aire no entraba ni salía de los pulmones. Quizás a esta altura ya él se estaba ahogando. Quizás su corazón empezó a llenarse de agua. Y allí, mi amado hermano, el texto continúa diciéndonos en el libro de los Salmos, el capítulo 22, lo describe de esta manera: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¡Qué profundo y terrible dolor!
Dicen, hermanos, los estudiosos que Jesús se le empezaron a coagular la sangre en las arterias y que su corazón sufrió un infarto masivo. Pero sabe, el Señor antes de que su vida expirara, el Señor está pensando siempre en usted y en mí. Siempre pensando en el costo de su proceso para llevar el perdón a nosotros, pero pensando en usted y pensando en mí. Y por eso lo primero que Él expresa allí, una palabra especial. Hablando de los verdugos, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero luego Él se da cuenta que a su lado hay un ladrón que ha sido condenado junto con Él, y que este ladrón ha reconocido que Él es el Señor, que Él es el Salvador. Y al ladrón allí le expresa su deseo y le dice: ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Pero no está pensando solamente en los verdugos y solamente está pensando en este ladrón. Él también se acuerda de la condición en que queda su madre, y al verla allí junto al apóstol Juan le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Pero luego el Señor comienza a sentirse verdaderamente cargado del peso de los pecados. Y le expresa a su padre: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y luego expresa su tremenda sed. Y dice: tengo sed, a lo que le ofrecen vinagre para beber. Y antes de morir, se escucha un terrible trueno que traspasa todo el firmamento, cuando Jesús expresa: consumado es, el precio se ha pagado, he logrado el perdón de mis hermanos, he logrado traerlos delante de mi Padre. Y expresa por último, antes de que se estalle su corazón, dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya estaba oscureciendo, mi amado. Ya estaba oscureciendo cuando murió, y dice la Escritura que la tierra se estremeció, que hubo un terremoto, y que un centurión que estaba ahí observando dijo: ciertamente este era el Hijo de Dios. Y al mismo instante el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, para que usted y yo tengamos acceso directo al trono de la gracia. Al bajar los cuerpos de las cruces, hermanos míos, ya tuvieron que romper los huesos de los ladrones, pero cuando vinieron a Jesús ya no hubo necesidad de hacerlo, porque Jesús ya había muerto. Sin embargo, para asegurarse, el soldado mete en el costado de Jesús una lanza, de donde dice la Escritura que brotó agua con sangre. Hermanos míos, dice la Escritura en el libro de Isaías, en el capítulo número 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Querida iglesia, usted y yo somos hijos del perdón. Ese perdón que consiguió el Señor Jesús para nosotros. Cada vez que te cueste perdonar, recuerda cuánto le costó al Señor Jesucristo. Recuerda cuánto pagó el Señor Jesús. Y no tenemos ninguna excusa para no perdonar cuando vemos lo que costó nuestro propio perdón. Y como les dije al comienzo, yo he entendido siempre el perdón como un proceso. Un proceso que comienza primero con la decisión de perdonar. Primero tienes que tú llegar a la conclusión de que debes perdonar. ¿Por qué? Porque número uno, tú has sido perdonado. Lo mismo que yo. El primer paso es sentirnos perdonados, pero el segundo paso es otorgar el perdón.
tomar la decisión dolorosa, ir a nuestro Getsemaní y tomar la decisión de pagar el costo. Y el tercer paso siempre va a ser, mis amados hermanos, reconocer el dolor, la ira, la frustración, quizás el odio que hay en nuestro corazón. Amado, no te engañes. A veces los cristianos piensan o dicen, mis amados, que los cristianos no sentimos las ofensas de los demás porque las hemos puesto en las manos del Señor. Y claro que sí, pero necesitamos reconocer para poder perdonar cuánto nos dolió la ofensa, cuánto mal se nos hizo, y reconocer cuánta amargura nos trajo, cuánta ira, cuánta frustración y posiblemente cuánto odio. Si no visitamos la casa del pasado para reconocer estas emociones, nuestro perdón nunca será completo. Tienes que valorar lo que te dolió, lo que te ofendió, el dolor, la ofensa que sentiste, y dejar que sea Dios el que traiga a la superficie ese dolor para que sea ministrado directamente por Él y traiga sanidad. Y el cuarto paso del perdón siempre será orar permanentemente por la vida de aquellos que nos ofendieron, de aquellos a los que nosotros hemos decidido perdonar. Por eso, mis amados hermanos, hoy quiero, y junto con mi esposa, quiero que oremos, mis amados hermanos, para que Dios traiga a nuestra memoria aquellas personas a quienes necesitamos perdonar, esos que necesitan nuestro perdón. Haz una lista de ellos, y no sé si tengas que ponerte de rodillas en este momento, no lo sé, pero haz como Dios te mueva a hacerlo. Porque el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, Él traerá una lista de personas a quien tú debes perdonar. Sigue orando por cada persona para que Dios le dé la capacidad de perdonar y comienza a sentir verdaderamente ese peso de tener que perdonar. Quizás dices, es que es muy difícil perdonar, y yo estoy de acuerdo, pero debes hacerlo porque tú fuiste perdonado. Jesús pagó. Y te duele, sí, al Señor también. Y Él espera que tú perdones. Hermano, ser cristiano no cuesta nada, pero vivir como cristiano es muy costoso. Y es el costo del perdón. Si te niegas a perdonar, eso será mucho más costoso, pues no hay nada peor que un corazón lleno de rencor, un corazón resentido y lleno de amargura. Si no perdonamos, tampoco el Señor nos perdonará. Así es como Jesús nos perdonó. Así es como Jesús pagó. Y hoy yo te pido, mi amado hermano, tú que has recibido ofensas, hermana que has recibido tremenda ofensa, tremendo dolor, hoy es día de tomar la decisión. Ve a tu Getsemaní. Vamos a orar para que el Señor te dé la fuerza y te dé la gracia de perdonar. Señor Jesús, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Y te pido que en este momento tú traigas a la memoria de ellos, Señor, cada ofensa, cada dolor, cada circunstancia particular que quizás motivó en ellos heridas muy profundas y muy grandes. No estoy minimizando el dolor de nadie, Señor, pero estoy en la necesidad que tú nos llamaste de ser una iglesia sana, que perdona, que pide perdón. Señor, ayúdanos, fortalécenos, Padre, que ninguno niegue el dolor, que todos reconozcamos verdaderamente las heridas para poder ahora perdonar, Señor. Y una vez reconocido el dolor, comencemos a presentar a estas personas delante de Dios y diciendo, Señor, yo perdono a esta persona que me ofendió, que me hirió. Yo la perdono porque tú lo dices y porque tú me perdonaste, Señor. Yo te pido, Dios, que me des la fuerza para perdonar. Ayúdanos, Señor. Sí, Padre, esta tarde venimos delante de tu trono, Señor, entregando quizás nuestras heridas, Dios, pero reconociendo también de que debemos perdonar de la manera en que tú, Señor Jesucristo, nos has modelado. Por cuanto está escrito, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura,
más que los de los hijos de los hombres. Ayúdanos a perdonar. Señor Jesucristo, reflejabas tu santidad y divinidad también en tu hermosura, pero fue desfigurado por el hombre. Tu parecer, pagaste el precio de nuestro pecado. Y hoy, Señor Jesucristo, queremos venir a ti con un corazón dispuesto. Primeramente, reconociendo que tú pagaste el precio de nuestro pecado, que te diste por nosotros. Y esta tarde, Señor, ayúdanos también a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Quizás nos han generado tremendas heridas, Dios, pero sabemos que tú eres nuestro sanador, que tú sanarás nuestras heridas. Por eso en este momento, junto con mis hermanos, amado Jesús, vamos a perdonar a todos los que nos han ofendido. Entregamos a ti todas nuestras heridas causadas por ofensas, quizás de familiares, quizás de otras personas que nos atacaron, nos hirieron, quizás heridas de muerte que generaron lágrimas a montón, dolor, quizás heridas que aún están en nuestra alma y en nuestro espíritu. Pero Señor, tú tienes poder para sanar. Tú te hiciste una llaga. Fue desfigurado por el hombre tu parecer y tu hermosura, Señor, para sanarnos, para salvarnos, para hacernos libres. Amado Jesús, gracias por este momento en que sanas el alma, el espíritu y el cuerpo de tu pueblo, por cuanto tú sanas las heridas, por cuanto tu pueblo en esta tarde, Señor, entrega toda causa y decide perdonar la ofensa. Yo oro, Señor, por aquella persona que está diciendo: Padre, no puedo, Señor, no puedo perdonar, Señor. Fue tan grave la herida, fue tan terrible la ofensa. Yo oro por esa persona diciéndole: Señor, ayúdale, Dios. Revélale a su cuerpo, a su alma, a su espíritu, Señor, cuánto le amas tú y el costo que pagaste por esa persona, Señor. Padre mío, dale las fuerzas para perdonar. Y que esas personas, Señor, puedan venir delante de ti y decir: Señor, ahora yo perdono a estas personas. Padre, ahora yo extiendo el perdón porque yo mismo he sido perdonado, Señor. No lo merecía, pero tú me perdonaste, Señor. Ahora yo extiendo el perdón porque necesito de tu sanidad, Señor. Necesito de tu gracia para vivir en libertad, para vivir en paz, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, en cuanto dependa de ti, mantén la paz para con todas las personas, Señor. Padre, que podamos vivir en paz, que podamos perdonarnos los unos a los otros y eso sea el pegamento para desarrollar esa unidad que tú esperas, Señor. Muchas gracias, Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy nos declaramos totalmente sanos en ti, libres, libres de toda carga en nuestra vida, en nuestro corazón. Hoy somos libres, Dios. Hoy podemos extender el perdón. Hoy estamos confiando en ti, Señor, porque tú nos haces nuevos otra vez, Señor. Porque tú, amado Jesús, nos das ese privilegio. Así como pusiste tu vida y la vuelves a tomar. Haznos nuevos otra vez. Amado Jesús, llénanos de tu Espíritu, Dios, y guía nuestros pasos. Que comiencen nuevos tiempos, Señor. Que vengan para tu pueblo tiempos de refrigerio. Tiempos, amado Jesús y Rey, en que tú das seguridad a tu pueblo, en que las tinieblas retroceden, en que vienen tiempos de luz, tiempos de sanidad, Dios, porque tú haces retroceder ahora mismo toda tiniebla, Dios. Amado Jesús,
porque pagaste el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, Dios, también caen todos esos decretos que habían contra nosotros, Dios. Porque tú quitas todo poder y autoridad del enemigo sobre nuestra vida, Dios. Porque ahora somos verdaderamente libres. Oh, sí, Dios. Lo hiciste posible, Señor. Sí, Nos sí. diste vida después de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, sí. Gracias, Señor Jesús. Fue por tu sangre. Fue porque te hiciste una llaga para sanarnos. Oh, sí. A ti sea la gloria y la honra. Bendecimos tu nombre. Oh, sí. Te exaltamos, mi Dios y mi Salvador. Continúa esa obra maravillosa en nuestras vidas, Oh, Dios. sí, Dios. No nos sueltes de tu mano. Oh, sí, sí. Guíanos hoy y siempre. Y todo nuestro ser te rinda culto de adoración y alabanza Sí. por siempre y para siempre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por cada persona que ha decidido hoy expresar su perdón, Señor. Porque hay reconciliación entre los hermanos. Porque las parejas, Señor, hoy se reconcilian y comienzan un nuevo tiempo, Señor, sometidos delante de ti. Padre, que ahora tú puedas producir en ellos ese fruto que tú mismo esperas, Señor. Padre, gracias porque esto nos hace fuertes, Señor. Porque el perdón verdaderamente engrandece, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú derrames una bendición muy especial sobre cada uno de los hijos de esta casa, Señor, y que los bendigas en gran manera. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y el Señor les prospere. Hermanos, que tengan una muy buena finalización de semana, de reflexión y de reconciliación de los unos con los otros. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.